Y con Nelly A tendremos al etileno, el héroe invisible. Así como las plantas también necesitan las hormonas para realizar sus actividades cotidianas. Estas fitohormonas son las auxinas, gibrelinas, citocininas, ácido abscísico, ácido jasmónico, ácido salicílico y etileno. Este último, el etileno, es el más particular de todos, ya que se encuentra en estado gaseoso y no se puede ver a simple vista, por lo que no nos percatamos de su presencia. Sin embargo, lleva a cabo muchas funciones en las plantas. El etileno es importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas, en la maduración de los frutos e incluso cuando se corta la planta o el estado de estrés por ataque de insectos. También se sabe que el etileno es la hormona principal de la respuesta al estrés ante inundaciones o deficiencia de oxígeno, ayudando a la planta a que pueda tolerar su estado por más tiempo. Es una tarea complicada estudiarlo, pero se pueden utilizar técnicas como la cromatografía de gases. Y Nelly es ingeniera agrónoma por la Universidad Veracruzana. Posteriormente realizó una maestría en biotecnología y ecología en el Instituto de Ecología y Biotecnología Aplicada de la misma universidad. Y actualmente se encuentra en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, estudiando el último año de doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología. Entonces, bienvenida, Nelly. Muchísimas gracias y muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Y como ya se mencionó, pues voy a hablarles del etileno. Y me emociona mucho que pues ya hemos estado hablando de héroes en general, ¿no? Y cuáles son su importancia, pues en el día a día, ¿no? En los héroes que pues no vemos normalmente. Entonces, pues si yo les preguntara, ¿no? ¿Qué es un héroe? Pues me podrían decir que son aquellos que tienen superpoderes como superfuerza, velocidad, son personas pues muy valientes, firmes y que algo muy característico pues es que van a proteger a los necesitados y a luchar contra los villanos, ¿no? Y entonces es interesante pensar, como vimos en la presentación pasada, que podemos encontrarlos en la naturaleza, ¿no? Que no solamente están en los cómics y en las películas, sino que también podemos encontrarlos escondidos por ahí donde menos los vemos. Y un ejemplo de esto, pues, son las hormonas vegetales, ya que ellos se comportarían, como decirlo así, como unos héroes. Estas hormonas vegetales pues van a ser unas sustancias que en muy pequeñas concentraciones tienen la capacidad de afectar los procesos que las plantas necesitan en su día a día. Entonces las plantas van a tener esa capacidad de crearlos en cualquier parte de su estructura, ya sea en hojas, en tallos, en sus raíces, incluso las hojas o los frutos tienen la capacidad de generarlos, de moverlos de un extremo a otro si es que lo requiere la planta y van a estar presentes en todos los procesos fisiológicos, o sea, en procesos de desarrollo, de reproducción, de crecimiento, si está a través de pasando un ataque de patógenos, de insectos, pues las plantas van a generar todas estas hormonas que les van a permitir actuar para que la planta pues sobreviva a este estado de estrés. Y bueno, pues ¿quiénes son estos héroes? Bueno, pues tenemos a las auxinas, las giberelinas, citocininas, el ácido abscísico, y el etileno, los que se conocían anteriormente y se consideraban que eran los únicos. Sin embargo, últimamente los fisiólogos han estado discutiendo la relevancia de incluir dentro de estas hormonas vegetales a otros como los brasinoesteroides, las poliaminas y las esfingolactonas, los cuales pues van a cumplir con varios procesos dentro de las plantas y que junto con el ácido salicílico y el ácido jasmónico pues se van a involucrar en muchos procesos. Como los mencioné, en el crecimiento, pues vamos a ver que las auxinas, las citocininas, el ácido abscísico van a formar parte. Y esta parte es muy importante, ya que las plantas, como las vemos ahí en la intemperie, sin moverse, sin poder defenderse físicamente, pues van a necesitar que estas hormonas actúen ya sea en conjunto, en sinergia, contra un solo procedimiento, un solo proceso, o pueden ser hasta antagónicas, ¿no? Si voy a utilizar el ácido jasmónico, pues no voy a utilizar el salicílico. Entonces, toda esta interacción que la planta requiere para llevar a cabo sus procesos es sumamente importante e interesante, ya que le va a ayudar a desarrollarse en un estado natural, como las vemos todo el tiempo, ¿no? Y pues yo les quiero hablar específicamente del etileno. El etileno lo vamos a ver muy involucrado durante el estado de estrés y la maduración y senescencia de las hojas. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué les quiero hablar de él? Pues porque es el más particular de todos, porque está en presencia de un gas. Su estructura es muy sencilla, C2H4,
dos carbonos, cuatro hidrógenos. Es un gas que no tiene color, que no tiene aroma, o sea, pasa inadvertido cuando la planta lo produce, pero aún así está involucrado en procesos fisiológicos de desarrollo y de senescencia, como lo mencioné, y les voy a hablar un poquito más a detalle sobre su proceso durante la maduración de frutos. A lo mejor ya a muchos nos interesa esta parte, y también está muy involucrado ante su respuesta al estrés, ya sea biótico, o sea, por daño de insectos, ya que cuando una oruguita, un gusano empieza a morder las hojas de las plantas, pues la planta obviamente no se puede mover, no puede empujar al gusanito para que no la lastime, pero sí puede generar el etileno, que no solamente va a advertir al resto de la planta que se pongan en un estado de defensa para que el ataque no avance, sino que también, como es un gas, también puede llegar a las plantas alrededor de ella y advertirles que están habiendo pues estos insectos y que los están atacando. Y pues no solamente pasa eso, sino que al momento de que se hace una herida dentro de la planta, pues vamos a abrir la puerta a que entren patógenos como bacterias, virus, hongos, que ya les abrieron la puerta, pues ingresan. Entonces, el etileno también va a tener ahí un papel importante para que la planta tenga esta actividad necesaria que impida que los hongos y las bacterias avancen cuando se encuentran ingresando a la planta. Y también tenemos el estrés abiótico. Este es el estrés, pues, que no es generado por un organismo vivo, sino por las circunstancias, ¿no? Y en este caso, el etileno durante las inundaciones, pues va a tener un papel sumamente importante. Como lo mencioné, pues primero les voy a hablar sobre la maduración de los frutos. No sé si les ha pasado que ponen una canasta de frutos y le ponen manzanas, plátanos, a lo mejor naranjas, y los dejan por un día, 2 días, y hay algunos que se empiezan a madurar más rápido y otros que se quedan intactos. Incluso los aguacates, ¿no? A veces los elegimos y decimos, bueno, lo quiero para hoy o lo quiero para mañana, y si lo quiero para mañana, pues lo dejo ahí en la mesa, y a lo mejor si lo pongo cerca de mis frutos, de mis demás manzanas y plátanos, pues va a madurar más rápido. Y esto se debe a el etileno. Las frutas las podemos clasificar en dos tipos, dependiendo su capacidad de producir etileno después que las cortamos. Así es como tenemos los frutos climatéricos, que son aquellos que van a producir una gran cantidad de etileno aún después de cortarlas, y eso les va a permitir seguir madurando una vez que ya están en nuestra casa. Y este etileno pues va a tener la capacidad de madurar a otras frutas. Este es el caso del aguacate, del mango, la papaya, el plátano y las manzanas. Muchas veces en campo estas frutas se cortan verdes, todavía les faltan para llegar a su punto de comercialización, donde ya los comemos ya dulces y suaves, para que puedan ser transportadas y llegar a los sitios donde las compramos, ¿no? Al supermercado o a los mercados, porque si las cortaran ya una vez maduras, pues llegarían ya pues a punto de pudrirse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando las dejamos mucho tiempo olvidadas a nuestras frutas. Entonces, estos frutos climatéricos se cortan verdes para que se puedan transportar, y una vez que llegan a nuestros súperes y nuestros mercados, pues los compramos y a lo mejor ya están listos o les falta 1 o 2 días ya para que los podamos consumir. Y en cambio tenemos aquellos frutos no climatéricos, que van a ser aquellos que no van a seguir madurando una vez que son cortados. Entonces, no sé si les ha pasado que las naranjas, los limones, los compras hoy y mañana pues se van a ver igual y pasado se van a ver igual. Incluso pasan muchos días que tenemos siempre un limón ahí olvidado en el refri, y muchas veces todavía está listo, pero o está listo como lo cortamos, o ya se pudrió y ya perdimos ese limón, ¿no? Entonces, estas frutas pueden producir etileno, pero es una cantidad muy pequeña o técnicamente nada de etileno, y entonces ya no pueden seguir madurando. Y esto pues va a ser no solamente el limón, sino en otros cítricos como la naranja, otros como las fresas, las cerezas o incluso las piñas. En este caso sí, se tienen que cortar en el estado de madurez necesario, con su color, con su tamaño y su forma adecuados para que el consumidor los pueda pues consumir en el momento, ¿no?
a diferencia de los climatéricos que recordemos que se cortan verdes para llevarlos a donde los vamos a comprar. Entonces, el etileno va a hacer que si nosotros tenemos una canasta con una naranja, una piña, una manzana y un plátano, pues se van a madurar solamente la manzana y el plátano, mientras que la piña y la naranja pues se van a quedar de igual manera. Pero de todas maneras necesitamos comérnoslos pronto para que no estén pasados, ¿no? Y no hagamos tepache. Y también hay un proceso en donde el etileno va a estar muy involucrado y va a tener un efecto muy interesante. Ya les he platicado un poquito sobre el estrés en las plantas. Al igual que nosotros, las plantas llegan a estresarse, ya sea por un exceso o una falta de luz, porque las plantas necesitan de la luz para generar fotosíntesis, que es su alimento, pero también cuando hay una deficiencia o un exceso de agua, cuando hay una temperatura muy alta, por ejemplo, en estos tiempos, justo ahorita yo me encuentro en Mérida y las temperaturas están alcanzando los 40, 45 grados. Imagínense, si uno está estresado, las plantas que no se pueden mover a la sombra, que están recibiendo de lleno toda esta luz y esta temperatura, sufren un estado de estrés pues muy grande, ¿no? No logran llevar a cabo todos los procesos que necesitan y entonces las plantas pues empiezan a bajar su producción, empiezan a tirar sus hojas o empiezan pues a fallecer. Y también tenemos pues un estrés, todo eso es un estrés abiótico, ¿no? Pues también tenemos el estrés biótico a través de los insectos y los patógenos que atacan a las plantas y generan las enfermedades que nosotros pues vemos normalmente cuando la hoja está marchita o le falta un pedacito, pues la planta también está en un estado de estrés. Entonces, el etileno específicamente va a formar parte durante el estrés por exceso y deficiencia de agua. En sequía no es tan estudiado ya que hay otras hormonas vegetales que tienen un papel mucho más relevante. En el caso del etileno apenas se está estudiando. Sin embargo, se sabe que en inundaciones el etileno es la estrella de qué pasa con la planta y cómo hace su estrategia para sobrevivir cuando se encuentra en un exceso de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros imagínense que tenemos esta plantita que vemos aquí y el agua la rebasa hasta sus hojas más altas, ¿no? Entonces, la planta, pues obviamente no puede realizar fotosíntesis, no puede hacer este intercambio gaseoso. Las plantas también necesitan hacer este intercambio, soltar el oxígeno que ellas están generando. Las raíces también se encuentran inundadas y entonces la planta entra en un estado de estrés ya que no puede tomar los minerales necesarios. Y es aquí donde el etileno se empieza a activar, empieza a correr durante lo más alto de la planta hasta las raíces para ya sea generar raíces nuevas que logren escapar del agua, generar sustancias impermeables alrededor de estas raíces, como puede ser la lignina, que impide el paso del agua. También hace que haya un crecimiento hiponástico, que las hojas crezcan más allá del agua y puedan hacer este intercambio gaseoso. También hay algunas plantas muy especializadas, por ejemplo, el arroz, que se produce pues completamente inundado, que tienen un tejido especializado que se llama aerénquima. El aerénquima va a ser un tejido donde las raíces empiezan a perder estas células que lo conforman y se hacen unos huecos. Y estos huecos pueden almacenar el aire. Entonces les va a permitir pues sobrevivir aunque haya un exceso de agua. Entonces va a haber plantas que tengan la capacidad de generar esta respuesta y va a haber algunas plantas que pues no lo toleren. Sin embargo, si lo hacen o no, pues va a ser gracias al etileno que estas plantas puedan generar, ¿no? Entonces aquí vemos en la esquina de abajo cómo se ve el tejido aerenquimático. Esta es una raíz que estuvo en estado de estrés y entonces se empiezan a abrir como pequeños huecos donde puede ingresar el agua. Esto se llama aerénquima. Y bueno, pues ya que vimos que es un gas, que no lo podemos ver, que no lo podemos oler, ¿cómo lo percibimos? Pues se han inventado algunas estrategias interesantes para detectarlo. En este estudio del 2017, ellos se preguntaban cómo podemos medir
el etileno en un fruto que se encuentra dentro de la planta, ¿no? Yo no, en este caso ellos no querían cortar el fruto y meterlo en una cajita y tratar de almacenarlo, ¿no? Entonces ellos muy interesantemente metieron esos frutos en una bolsita de plástico y le permitieron que el etileno que el fruto producía pues se quedara aquí almacenado. Luego con unas jeringas tomaron el aire dentro del fruto y lo almacenaron en unos viales. En este otro caso, en el otro extremo, yo les enseño una planta de papaya que he estado trabajando a lo largo de mi doctorado, donde también nosotros queríamos saber cuánto etileno producía una planta que se encontraba en estado de inundación. Pero no queríamos cortar la hoja, porque si la cortábamos, pues cómo íbamos a dejarla que estuviera inundada, ¿sí? Entonces nosotros ideamos este pequeño sistema donde tenemos nuestra planta de papaya y en una caja de acrílico que vemos aquí y le adaptamos este septum, este paquito sellado, metíamos la hoja, la cerrábamos completamente y entonces podíamos tomar el aire interno de la hoja con una jeringa. Lo almacenamos de igual manera en el vial y de ahí pasábamos a algún método de detección. En este caso, igual que en el estudio del 2017, fue a través de cromatografía de gases. Pero también se puede usar sensores electroquímicos o metabolómica, que estos son otras técnicas mucho más especializadas que justo ahorita pues no es el tema. Pero bueno, lo que hicimos tanto nosotros en el caso de papaya, como estas personas en el fruto dentro de las bolsas, pues nos permitieron detectar en un cromatógrafo de gases, que es una técnica muy interesante donde con altas temperaturas y unos detectores especializados nos permiten ver si hay presencia o no de este gas. Entonces, en ambos casos tuvimos éxito para la detección de este gas y pues próximamente pues veremos un artículo al respecto donde comparamos cuánto etileno genera una planta inundada a comparación de una planta que no está inundada como la que vemos en este caso. Y pues como podemos ver, el etileno pues se comporta finalmente como un superhéroe, ¿no? Es invisible, siendo su superpoder porque va a ser indetectable, no lo podemos oler, no lo podemos ver, pero sí va a ayudar a las plantas para crecer, para desarrollarse. Ya vimos que ayuda a los frutos, que ayuda en el caso de las inundaciones y que también vimos que estaba involucrado ante el ataque de los insectos y de los microorganismos y pues esa es la importancia de nuestro pequeño héroe invisible. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Nelly. Estoy en el Centro de Investigación Científica de Yucatán y aquí están mi correo si necesitan algo y muchas gracias. Perfecto, tenemos bastante tiempo para hacer preguntas y para después una pequeña sesión que va a ser todo un reto poder integrar todas las charlas. Pero en este caso vamos con las preguntas, a ver si estamos en el chat. La primera la hizo el Chompita. Dice, ¿por qué le suena que el etileno es un tipo de gas o combustible? ¿Qué es un tipo de gas? ¿Qué? Perdón. Dice, me suena como si fuera un tipo de gas o combustible, el etileno. Sí, es un tipo de gas. De hecho, pues se utiliza en la industria en diferentes cosas y eso fue lo que ya conociéndolo permitió buscarlo en las plantas. Entonces, sí, el etileno en efecto es un gas que ya se utiliza en la industria. De hecho, en los estudios que yo hago, pues necesito un estándar, ¿no? De saber, este es el etileno y esto es lo que estoy buscando. Entonces, nosotros compramos a laboratorios, pues un tanque de etileno que se utiliza para otras cosas para poderlo utilizar. Pero entonces me surge la duda si es tan difícil de detectar como lo detectaron la primera vez. Fíjate que fue como que muy sorpresivo en las plantas. De hecho, fue el último de las hormonas principales que se detectó, porque pues justo no cumple con las características de las hormonas normalmente. Pero lo que pasó fue a través de unas semillas que, perdón, que veían que si no tenían suficiente
aire y suficiente oxígeno, no crecían igual y cuando las juntaban con otras crecían mejor. Empezaron a ver como que qué estaba pasando. O sea, había una forma de interactuar, por así decirlo, entre estas semillas que no germinaban y las que germinaban mejor con con esta interacción, ¿no? Entonces empiezan a ver que pues obviamente no era algo del medio porque estaban separadas, sino tiene que haber algo en el aire. Entonces se van por ahí buscando en el aire qué es lo que está pasando y pues algo así es como ellos lo detectan. Lo que sí ellos encuentran es que a falta del etileno, estos mutantes que hacen, se genera una respuesta muy específica, ¿no? De que las plantas se hacen más largas, se hacen más débiles. Entonces dijeron, ok, ese es el etileno. O sea, si nosotros quitamos el etileno, las plantas no crecen bien y si se lo ponemos van a crecer mejor. Entonces empezaron como que a prueba y error a quitar qué es lo que Ujú. sí estaba funcionando hasta que dan con que es el aire, ¿no? Algo que está en el aire. Sí. Entonces, si tú tuvieras un frasquito así de etileno, ¿sería flamable? Es flamable en concentraciones altas, sí, pero en las que produce la planta, que son muy pequeñas y también eso hace difícil detectarlo, no es flamable. O sea, pero sí concentraciones altas y si las tienes en un lugar peligroso, pues sí podrían ser flamables, definitivamente. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, dice, ¿cómo producen las plantas el etileno? Ah, esa es buena pregunta, también la tenía. ¿Se producen en las células, afuera de las células, organelos? ¿Sabes algo de cómo se produce el etileno en las plantas? La produce pues cualquier órgano de la planta, lo produce en las células precisamente, tienen, ¿cómo explicarlo? Pues tiene toda su ruta como pues cualquier otra, pues como cualquier otra hormona que va pasando a través de diferentes enzimas hasta que se produce dentro de la célula. Y es muy bonito porque como es un gas y es muy fácil de producirlo, se puede ir muy rápido de una a otra, incluso sale de la planta y llega a un extremo pues de la planta pues mucho más rápido. Es como una hormona muy reactiva, ¿no? Como que apenas Sí, está el estímulo. y rapidísimo, sí. Y de hecho, también me faltó, creo que no lo mencioné, el daño mecánico. Si uno corta una hojita, también la planta inmediatamente empieza a producir este etileno, ¿no? No solo por los insectos, sino uno puede hacer este daño y la planta lo va a producir. Es muy rápido. Ok, pero ¿cómo está regulado a nivel genético? O sea, cuando ocurre eso, hay como una molécula que se pega a una parte del ADN que dice hay que hacer etileno. Sí, claro, pues depende del tipo de estrés, ¿no? Por ejemplo, yo me enfoco en el de inundaciones y entonces empieza a ver, el primer daño que tiene la planta cuando está inundada es una deficiencia de oxígeno. Igual que nosotros, ¿no? Nos ahogamos y te estás ahogando porque no tienes oxígeno, la planta funciona igual. Entonces, al no haber oxígeno, empieza a haber precisamente una activación en cadena de esta deficiencia de oxígeno que va a activar, en mi caso, se llaman factores de transcripción de respuesta a etileno, que en el caso de no haber oxígeno, hay oxígeno y están como que inactivos, ¿no? Cuando no hay oxígeno, se activan dentro del núcleo de la célula y entonces empiezan a abrir todas estas respuestas que van a empezar con la generación de etileno. Su precursor es la metionina, que es súper abundante en la planta y entonces rapidísimo empieza la activación. Muy buena pregunta. Gracias, Felipe Flores, y muy buena respuesta. Luciferazo dice que creyó que era metabolito secundario. ¿Cuál sería la diferencia de esto con metabolito secundario? Bueno, pues los metabolitos secundarios, su nombre lo dice, los secundarios pues van a ser en un momento específico y que no es de forma primordial para la planta. Entonces, por ejemplo, si la planta se encuentra en estado de estrés, los va a generar. Y pues esos serían los secundarios, ¿no? No son necesarios para todo el proceso dentro de la planta del día a día. En cambio, las hormonas, y en este caso el etileno, sí cuenta como uno primario porque está involucrado en muchas actividades de la planta, ¿no? Entonces, pues ahí está la diferencia, ¿sí? El secundario no va a ser necesario
del día a día o va a ser necesario para algo en específico y no está involucrado con tantas cosas, mientras que el primario, en este caso el etileno, sí está involucrado con muchas cosas. Ujú. El secundario casi es como un residuo que se va acumulando, básicamente. Que se va Y el- acumulando y que la planta genera cuando lo necesita, ¿no? Que se no siempre, encuentra pero estresada, que necesita producir para generar algo, pues es cuando la planta lo va a generar, mientras que el primario es del día, o sea, es la energía que va a necesitar todos los días, como las auxinas, como pues lo que necesite, ¿no? sí, Hugo Arellano pregunta que si el etileno también se expresa cuando la planta recibe daño al DNA. El daño en el DNA, que sería como en un proceso de, bueno, a ver, o como a ver, como que no le entendí muy bien. Pues no sé si Hugo lo puedes, Ajá, un dice, poquito por más. radiación excesiva. Me imagino que, por ejemplo, si les da mucho el sol, Mucho la puedes tener luz. más. Ajá. Fíjate que no he encontrado información al respecto. Creo que es más daño mecánico, más que de radiación. Debe haber otras hormonas involucradas la radiación. Ahorita en este caso, hasta donde yo sé, el etileno parece que no forma parte, pero podrías buscarse, porque la verdad, al ser un poquito sencillo y a la vez complejo de estudiarlo, pues aún no se han abarcado todas las posibilidades. Por ejemplo, en sequía se sabe cuáles están involucrados, pero el etileno parece que también, pero aún no se ha hecho como que el estudio como tal. Entonces, podría ser que por radiación aún no lo sabemos. Y ahora me surgió una duda entonces, porque el etileno ya vimos que como que sirve de respuesta o de llamada de emergencia para muchas cosas, ¿no? Para poner a la planta casi como en estado de alerta, como Sí. hormona de estrés, ¿no? Pero entonces, ¿hay como alguna codificación o la planta lo entiende como solo estrés? Porque hay una diferencia en la respuesta de si estás en sequía, si te está atacando un herbívoro, si estás inundado. ¿Cómo sabe la planta qué acción debe empezar a tomar? ¿Hay como alguna quizá está codificado en tanta concentración de etileno, significa sequía, entonces vamos a modo sequía. O algo. Ahí va a depender cómo llega la planta al estrés y qué es lo que la induce. O sea, lo que mencionaba. En el caso, por ejemplo, de inundaciones, la planta sufre la deficiencia de oxígeno. Entonces va a desencadenar la respuesta porque tuvo la deficiencia. Pero si tiene, por ejemplo, sequía, que tiene falta de agua, entonces va a tener esa respuesta, pero parte de otro estímulo, ¿no? De que tiene este potencial hídrico muy afectado, entonces va a tener el potencial de turgencia muy negativo y entonces la planta va a sufrir. Entonces va a activar el etileno, pero desde otra ruta. O sea, van a llegar al mismo punto, pero desde diferente lugar y entonces eso le va a llevar a la planta a saber qué es lo que necesita para tolerarlo, ¿no? Entonces está muy complejo que tienen las plantas en las que se ven muy Sí. sencillas, pero está ahí. Y me gusta esa palabra, potencial de turgencia. ¿Qué es eso? Bueno, el potencial de urgencia, se ubican que las plantitas pues siempre están levantaditas, están bien paraditas y todo. Eso es Turgentes. que la planta está turgente, efectivamente. Entonces, cuando pierden el agua y que las empezamos a ver como que se ladean, como que se ven tristes, eso Sí, es todo la eso. pérdida de turgencia. Entonces, lo que pasa es cuando la planta no tiene suficiente agua, pues empieza a sufrir y empieza a perder turgencia. Ahora Sí, lo sí que me le imaginé permite la estar plantita y que se correcta. ven todos como, se ven como hasta tristes, sí, justamente. Ajá, sí, Como si tuvieran emociones que se ven felices cuando están llenas de vida o se ven tristes cuando les falta claro. turgencia. Hay hojitas que se ven siempre muy abiertas y se empieza a hacer a mediodía y empiezan a verse como que apagadas, como que hacia abajo o se cierra, es que se empiezan a perder tu urgencia. Entonces dices, ay, Ajá. eso se pusieron tristes mis plantas, necesitan agua. Ajá, y vas y le pones. Hay unas que es más rápida, ¿no? Está como que le pones tantita agua y enseguida Inmediatamente. vuelven a la turgencia. Y otras que como que son más lentas, pero tampoco aguantan más la sequía. Ok, entonces estamos justo en tiempo.